Estamos haciendo un estudio acerca de los tipos de personas que se congregan en una iglesia cristiana y estamos tomando como ejemplo la iglesia de Éfeso. Amén. Y bueno, les decía a ustedes que según el pasaje que estamos estudiando, que ya lo vamos a leer, en una iglesia hay tres tipos de personas que asisten. Uno es el hombre que está sin Cristo. Otro es el creyente verdadero. Y hoy vamos a ver el creyente que está sin Cristo. Y eso suena algo extraño. Pero en el curso de lo que comentemos esta noche, usted se enterará que en realidad hay personas que son cristianas porque tienen la teoría cristiana, pero no tienen una vida práctica de cristianos. Entonces, aunque son cristianos, Cristo no mora en sus corazones. Y estamos leyendo Efesios capítulo 4, el versículo 17 al 32. Que le invito a que abra su Biblia en Efesios 4 y vamos a leer del versículo 17 hasta el versículo 32. Efesios 4, 17 hasta el 32. Dice de esta forma: la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados del espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Vamos a recordar así rápidamente lo que hemos estudiado. Si le quitan un poquito de brillo a este micrófono, me harían sentir más cómodo, gracias. Y la primera persona que estudiamos es el hombre y la mujer que están sin Cristo. Y solamente le voy a citar los puntos porque quizá usted los tiene ahí. Y lo primero que dijimos, gracias, es que tiene una mente vana. Lo segundo que dijimos es que tiene el entendimiento entenebrecido. Lo tercero es que es ajeno a la vida de Dios. Cuarto es que es sin sensibilidad al pecado. Entonces el pecado no le interesa, no produce ningún efecto de arrepentimiento en su corazón porque es sin sensibilidad.
El segundo punto que vimos, que fue hace 8 días, hablamos del cristiano verdadero. Y del cristiano verdadero dijimos que Cristo es su maestro. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: ustedes no han aprendido lo que hablamos en el primer punto, no han aprendido así de Cristo. Cristo se constituye en el eje central del aprendizaje. Número 2, el cristiano verdadero, el creyente verdadero, oye y pone en práctica la palabra de Dios. De nada sirve escuchar la palabra de Dios si no la ponemos en práctica. ¿Para qué entonces leemos la Biblia, cierto? Si vamos a leer la Biblia pero no la vamos a poner en práctica, mejor no la leamos, porque déjeme decirle que perdemos el tiempo cuando leemos la Biblia para no ponerla en práctica. El siguiente es que el eje de la enseñanza es Jesús. Cristo es el centro de la predicación. Entonces, aquellas iglesias en las que Cristo no es el centro de la predicación, bueno, genera cierta duda acerca de su cristianismo verdadero. La semana pasada hacía un video de un devocional acerca de aquellas iglesias en las que predican el evangelio de la prosperidad. Y terminaba el video diciéndoles, haciendo una recomendación, y la recomendación es congregarse en una iglesia que predique a Cristo y no que robe a sus fieles. Y entonces esto provocó como cierta incomodidad en el corazón de algún pastor, y llamaron a mi papá y le pusieron quejas. Y yo le decía: papá, pero es verdad. Mi papá decía: sí, estoy de acuerdo. Tenemos que estar en una iglesia que el eje central de la predicación sea Cristo. Siguiente, hablamos sobre unas recomendaciones para ser un cristiano verdadero. Y la primera recomendación de la que hablamos fue despojarse del viejo hombre. Y despojarse es desvestirse, traduce así del griego, desvestirse, es decir, quitarse la ropa, purificarse, limpiarse y colocarse una ropa nueva, una que nunca se ha colocado. La segunda recomendación es renovar el espíritu de la mente. Bueno, el creyente tiene que pensar diferente a como piensa el hombre sin Cristo. Pues el hombre sin Cristo es sin sensibilidad, ¿cierto? Y es sin sensibilidad porque no le importa el pecado. Pero cuando la mente ha sido renovada, entonces el hombre que tiene a Cristo en su corazón, el hombre y la mujer que tiene a Cristo en su corazón, son sensibles ante el pecado. Y entonces el pecado es incómodo. El pecado produce dolor, produce remordimiento. Entonces el hermano o la hermana o el joven o la jovencita que se consiguen un novio o una novia que no es cristiano y está en la iglesia y no siente nada en su corazón, es insensible. Según este pasaje, es quizá una persona que está sin Cristo en su corazón. Pero el que siente incomodidad, arrepentimiento, dice: la estoy embarrando, estoy cometiendo errores. Bueno, hay arrepentimiento en su corazón porque su mente ha sido renovada. Y la última recomendación era vestirse naturalmente del nuevo hombre. Si se despoja del viejo hombre, es necesario vestirse del nuevo hombre. También vimos 3 factores que califican a un cristiano fiel. Y hablamos de la benignidad mutua. Y esa benignidad de la que habla el pasaje aquí no es la benignidad que usted y yo conocemos, el concepto de benignidad de hacer el bien a otros, sino es una cualidad moral, o así lo describe el diccionario bíblico, es una cualidad moral que describe la regeneración. Eso es benignidad en este pasaje. El versículo 32 del pasaje que estamos leyendo dice: antes sed benignos unos con otros. Es decir,
en vez de cometer con avidez los pecados que ahora vamos a hablar, dice Pablo, mejor muestren cualidades morales de la regeneración, sean benignos unos con otros. Y esta bondad o esta benignidad hace referencia entonces a la capacidad que una persona tiene para reconocer el pecado y demostrarse un verdadero creyente. Hablamos también en esos factores que califican al cristiano verdadero sobre la misericordia mutua. Y esta misericordia es quizá lo que antes hubiéramos podido entender como benignidad. Es la capacidad de ser bueno con mi prójimo. Y el tercer factor que califica al cristiano verdadero es el perdón. Y yo creo que ese es el más difícil de todos, ¿cierto? Perdonar es otorgar un favor de forma incondicional. Eso es perdonar. Perdonar es lo que Cristo hizo con nosotros al morir en la cruz. Alguien comete algo contra nosotros, hiere nuestros sentimientos, nuestro corazón, y entonces empieza a nacer odio, amargura contra esa persona, ¿cierto? Pablo dice aquí, pues, que una muestra del cristiano verdadero es la capacidad de perdonar. Y hoy vamos a hacer una descripción del cristiano sin Cristo. Y yo quiero definirle un poquito el cristiano sin Cristo. El cristiano sin Cristo es la persona que llegó a la iglesia, que escuchó la palabra, que llegó a la iglesia, que quizá empezó a hacer el discipulado, que quizá empezó a ministrar en alguno de los servicios de la iglesia, a servir en algún ministerio. Y hace 8 días les contaba de 2 jóvenes que hicieron parte del ministerio de alabanza y que hoy no están aquí y que están en el mundo cometiendo con avidez toda clase de pecados. Y hay personas que han llegado incluso a pararse aquí y predicar la palabra y hacerlo bien, pero tienen un elemento que no cumplen, y es que nunca recibieron a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador. Y quizá ni siquiera ellos en su momento sabían que no habían recibido al Señor en su corazón. Esa pregunta es demasiado importante. Yo no sé si usted se la ha hecho. ¿Será que yo ya nací de nuevo? ¿Yo ya recibí al Señor en mi corazón? Miren, yo no sé, creo que ya les he contado esta anécdota, pero un día después de un retiro de jóvenes, cuando hacen ministraciones y eso, yo no lloro, yo no siento nada, a mí no me pasa nada. En realidad, yo soy como incrédulo de todas esas manifestaciones como espirituales y ese tipo de cosas. Quizá por esa actitud mía no me pasa nada. Entonces nunca lloro, nunca siento que nadie me abraza, nunca nada, ¿sí? Y ese día estábamos en un retiro de jóvenes y me acuerdo muy bien de la actitud de Uber y de Daniel, que por todo lloran, que son demasiado sensibles, que sienten cosas, que les pasan muchas cosas. Y bueno, otros de los jóvenes también. Y cuando terminamos el retiro, yo llegué aquí a la casa y mi papá estaba en su oficina y yo me acerqué y le dije: papá, tengo una preocupación. Me dijo: ¿qué será? Le dije: yo creo que no he nacido de nuevo. Y me miró asustadísimo, porque pues yo ya trabajaba en la iglesia. Me miró asustado y me dijo: ¿cómo así, Juan David, que usted no ha nacido de nuevo? ¿Usted qué me está preguntando? ¿Se alarmó? Yo le dije: sí, papá, porque a mí no me pasa nada. Vea, hoy estábamos allá en el retiro y ellos lloraron a moco tendido y gritaron y sintieron, y yo no sentí nada. A mí no me pasó nada. Puede ser que yo no haya nacido de nuevo. Y me dijo: siéntese. Y me hizo una prueba que nunca se me va a olvidar. Me dijo: abra la Biblia. Me pasó una Biblia de las que él tiene en la oficina. Me dijo: abra la Biblia. Y me buscó un pasaje y me dijo: lea ese pasaje. Yo leí el pasaje. Luego me dijo: explíqueme el pasaje, predíqueme el pasaje. Entonces yo empecé
así a leer el pasaje y a explicarle lo que entendía del pasaje, y lo referencié con otros versículos. Entonces luego dijo, venga, miremos el comentario si lo que usted está diciendo es verdadero. Y miramos el comentario y bueno, milagrosamente era lo mismo, ¿sí? Me dijo, mire, una de las pruebas para saber que usted ha nacido de nuevo es que usted lee la palabra y la entiende. Y si la entiende, entonces la puede aplicar. Eso a mí nunca se me ha de olvidar. Y yo le dije, ¿por qué, papá? Me dijo, porque la Biblia dice que la salvación no es para todo aquel que siente, sino para todo aquel que cree. Y creer, parte del proceso de creer es entender la palabra de Dios. Así que si usted tiene la capacidad de entender la palabra, pero también de aplicarla, usted ya nació de nuevo. Y entonces yo sentí tranquilidad y me sentí bien. Y dije, no, vamos bien. Falta mucho, pero vamos bien. El cristiano sin Cristo es el que no ha nacido de nuevo. Ni siquiera se ha formulado esa importante pregunta, si sería que yo ya nací de nuevo. Hágase esa pregunta. Porque si no estamos seguros de nuestra salvación, quizá esta noche muramos y no vayamos al cielo. Y después de que Pablo, aquí en el libro de Efesios que estamos estudiando, habla del cristiano verdadero y dice, renueven el espíritu de su mente, despójense del viejo hombre, vístasen del nuevo hombre, dice en el versículo 25, por lo cual conecta lo anterior con lo que sigue, por lo cual dice, desechando toda mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de Cristo. Y en adelante empieza a dar unas características que ya vamos a definir, que cualquiera que cometa cualquier de estos pecados que aparecen aquí se condena. Con uno solo que cometa se condena, se va al infierno. Y el primero es precisamente el que acabamos de leer, hablar mentiras. La mentira es el pecado más comercial que existe. En realidad lo es, porque todos mentimos, todos en algún momento hemos mentido, ¿cierto? La mentira en muchos es una práctica de vida, es la mejor solución a los problemas. Y mire, yo creo que todos hemos dicho mentiras. Cuando somos niños, los niños son los mejores diciendo mentiras, ¿cierto? Y nos castigaron y nos enseñaron que teníamos que hablar la verdad a costa de lo que fuera. La verdad tiene algunas implicaciones. La primera implicación es que la verdad nos libra del infierno. Mira este pasaje que está en Apocalipsis capítulo 21, el versículo 8. Mire lo que dice acá. Dice, pero los cobardes e incrédulos. Y mire el tipo de personas con que está relacionando los mentirosos: los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Los que dicen mentiras piadosas también. Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Se condenarán. El que dice mentiras, el que habla mentiras, está presto para la condenación. Así que la verdad nos libra, definitivamente nos libra del infierno. Número 2, la segunda implicación es que hablar la verdad, decir la verdad, es una prueba decisiva del nuevo nacimiento. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, el versículo 9. Dice así: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Aquí Pablo escribe, mire, ustedes por qué dicen mentiras si supuestamente ustedes ya se despojaron del viejo hombre
Y el sentido es el mismo del pasaje que estamos estudiando. Y se han vestido del nuevo hombre. Pues el nuevo hombre, dice el pasaje de Efesios capítulo 4, que es según Dios. Y Dios no miente, ¿cierto? Entonces Pablo le dice, ¿ustedes por qué dicen mentiras? Si la mentira es una prueba de que usted no ha nacido de nuevo. Y por una mentira se va al infierno. Amén. Gracias. Número 3, la tercera implicación es que la verdad es una práctica de vida, es un estilo de vida. Primera de Juan capítulo 1, el versículo 6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, tenemos una vida práctica de tinieblas, mentimos. Aquí hay la descripción de un cristiano sin Cristo. El que es, no, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo predico, yo canto, yo toco, yo hago y deshago y soy el mejor líder en la iglesia, pero soy un mentiroso. Aquí dice, si decimos que no tenemos pecado, me perdí, 9. 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Practicar la verdad es un estilo de vida. Así que el que habla la verdad tiene un estilo de vida que califica al nuevo hombre, al que ha nacido de nuevo. La siguiente implicación es que la verdad debe ser uno de los ejes de nuestro pensamiento. Filipenses 4:8 dice, en esto pensad. Y luego dice, en todo lo que es verdadero. Es decir, ni siquiera se detenga a pensar cómo va a mentir. Porque para mentir hay que pensar, ¿cierto? ¿Qué le pasó a Ananías y Zafira? Ellos pensaron la mentira que iban a decir. La mentira hay que pensarla. Bueno, algunos son tan ávidos en mentir que no la piensan sino fluye, ¿cierto? En el instante, en el momento, fluye. Hablar verdad también implica predicar la veracidad de la Biblia. Y me encanta este pasaje. Está en segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 2. Quisiera que todos los falsos predicadores de las falsas doctrinas leyeran la Biblia y vieran este pasaje. Segunda de Corintios 2:2. Primera de Corintios 2:2. Dice Pablo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo va a Corinto y bueno, allá había gente intelectual. Y Pablo dice, mire, yo aquí no vengo a hablar y a predicar de otra cosa, sino de Cristo, el evangelio de Cristo. Y Pablo dice, me propuse. Eso quiere decir que Pablo no estaba exento de predicar una falsa doctrina. Así que él se detuvo en la vida y dijo, tengo que ser muy cuidadoso de predicar la palabra de verdad. Y Pablo aquí está diciendo, yo me propuse predicar a Cristo y a este crucificado, la doctrina de la salvación. Mire, no predicar la Biblia como es. Y esto sí que a mí me da miedo. Yo a veces le envío mis bosquejos a mi papá y le digo, papá, o los devocionales que hago en los videos, le digo, papá, revísemelos. Porque yo estudié, lo hice, pero a veces es una verdad tan dura que quiero que él confirme si es real. Porque luego la voy a predicar y quizás si no es verdadera esté mintiendo. El que predica la palabra de una forma incorrecta es un mentiroso. Y los mentirosos, dice Apocalipsis, tendrán lugar en el infierno. Dios
una característica de la esencia de Dios es que Él es verdadero. Y miren estos tres pasajes, hay muchos, pero vamos a ver solo tres. Dios, el Padre, es verdadero. Leamos Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, el versículo 31. No tiene. Juan 5:20, entonces tengo esa cita mal. Juan 5:20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo quiere la vida. No es el pasaje. Bueno, el pasaje de Juan 17 dice Jesús hablando a sus discípulos. Si alguien lo encuentra y me ayuda, le agradezco. Dice que el Padre es verdadero. Que Dios el Padre es verdadero. Bueno, yo confío en que lo estudie, así que le pido que lo busque en su casa. Número 2, Jesús, que también es Dios, es verdadero. En Juan 14:6 Jesús dice: yo soy el camino y la verdad. Y esa verdad es una verdad absoluta, es una verdad total. Y en Juan 15, el versículo 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Dios, en toda su esencia, uno de sus atributos es que es verdadero. Como Padre es verdadero, como Hijo es verdadero y como Espíritu Santo es verdadero. Y si el hombre, el nuevo hombre que es creado según Dios, el que ha nacido de nuevo es creado según Dios, debe ser verdadero porque proviene de un Dios verdadero. No sé si me estoy haciendo entender. Si el Padre es verdad, si el Hijo es verdad, si el Espíritu es verdad, y estos tres son los que crean al nuevo hombre, entonces el nuevo hombre debe tener las características de su creador. Número 2, la segunda característica del cristiano sin Cristo. Quizá no termine hoy. Bueno, la falta de control de la ira, otro difícil, muy difícil, y creo que es demasiado complicado. Y los comentaristas presentan dos términos que definen la ira. Uno es thumos, que indica una condición más agitada de los sentimientos. Esta es la persona que explota con la ira, pero que le pasa rápido, ¿sí? Sin embargo, es peligroso porque explota y si tiene el teléfono en la mano, no importa lo que valga, lo tira, ¿cierto? O golpea a otra persona, ¿cierto? Y en segundos la explosión de su ira lo hace pecar. Y la segunda definición es orge, que significa una emoción más activa, un estado más interno, más interior. Y entonces este es el que no explota, pero que se llena de ira y guarda esa ira en su corazón y la tiene en lo profundo de su corazón. Aquí el versículo 26 de Efesios que estamos leyendo dice: airaos, pero no pequéis. No es malo tener ira. De hecho, Pablo está diciendo: ustedes pueden tener ira, pero no pueden pecar. Si usted es thumos de los que explotan en el momento, pues explote, pero controladamente, no peque. Y si usted es de los que no explotan,
pues aquí dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, no le dé tiempo a esa ira que hay en su corazón. Y el versículo 27 dice, ni deis lugar al diablo. Bueno, en los dos sentidos, la ira da paso, si no se controla, da paso a que el diablo se enseñoree de nosotros. Mire, yo creo que podemos enojarnos. Y Jesús se enojó en realidad. Miremos estos pasajes. Primera de Reyes 11:9. Primera de Reyes 11:9 dice: y se enojó Jehová. Uy, grueso, dijo Daniel. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Dios se puso bravo con Salomón. ¿Pero por qué se puso bravo? Porque pecó, porque se alejó de él. Y Salomón había tenido la oportunidad de tener de frente a Dios en 2 ocasiones. Se le apareció 2 veces. Leamos Marcos capítulo 3, el versículo 5. Marcos 3, 5 dice: entonces Jesús mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió y su mano fue restaurada. Este es el hombre de la mano seca. Y Jesús está en la sinagoga y allí estaban, bueno, la situación típica. Jesús estaba presto a sanar a un hombre y estaban allí y Jesús dijo: bueno, yo voy a sanarle. Aunque aquí están los fariseos que están mirándome a ver cómo es que voy a caer, cómo es que voy a violar la ley. Y Jesús lo sanó, pero sentía enojo en su corazón por la dureza del corazón de los hombres. Mire, en realidad a uno a veces le da ira, le da mal genio, porque la gente no se convierte a Cristo. Y usted le predica y le predica y le predica y le predica y no se convierte, no entiende la palabra. A mí me da un poco de coraje, ¿cierto? Pero Señor, bueno, lo voy a seguir haciendo porque ese es el propósito de la gran comisión. Pero ¿por qué no se convierten ya? ¿Cierto? Cuando Jesús entra al templo en Juan capítulo 2, Jesús se enojó porque usaron mal el templo. Y cogió las mesas y las volcó y armó la gran revolución en el templo. Y en realidad Jesús tenía ira. Y yo me imagino que Pedro, que era el más airado de todos los 12, lo miraba asustado. ¿Y Jesús qué está haciendo? ¿Cierto? Y Jesús está eufórico aquí porque están usando mal el templo. Y les dice: ustedes convirtieron mi casa en una cueva de ladrones. Y en todas las ocasiones que usted estudie la Biblia y encuentre el enojo de Dios o de Cristo, se dará cuenta que es un enojo por la existencia del pecado, por la práctica del pecado. Con todo esto, bueno, los salmos dicen que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Así que si Dios, nuestro Dios creador, que nos hizo nuevas personas, nuevos hombres y mujeres, que somos creados según Dios, si nuestro Dios es lento para la ira, pues nosotros deberíamos serlo. Y yo creo que esa debe ser una de nuestras acciones de oración, de nuestras peticiones diarias de oración, porque muchos tenemos problemas con la ira, ¿cierto? Y qué peligro si la ira no explota, si usted no explota, pero guarda ese rencor en su corazón. Dice acá el pasaje: le está dando lugar al diablo, está convirtiendo su vida, su casa, su corazón en morada de Satanás. Y si se muere, se condena, se va para el infierno.
Santiago 4:7 dice que resistamos al diablo, que hay que resistirle, que hay que huir del diablo. Ese control de la ira es una acción en la que tenemos que trabajar. Nosotros en la casa de los Escobares tenemos, déjeme decirlo de esta manera y perdóneme, pero tenemos ese maldito problema de la ira. Bueno, hemos mejorado, creo que todos hemos mejorado muchísimo. Y cuando yo fui a casarme, mi familia estaba como un poco asustada y le decían a Alexandra, mire que, bueno, llevamos 4 años casados y creo que nunca mi esposa puede decir que mi carácter no ha sido, pues, ha sido pecaminoso, pues, con relación al control de la ira. Y nos sucede a todos, ¿sí? Pero un día reflexionamos y dijimos, necesitamos trabajar en ese proceso, porque quizá pudiéramos morir en un momento de ira y condenarnos. Número 3, la tercera característica del cristiano sin Cristo: el uso inapropiado del trabajo. Versículo 28. Efesios 4:28 dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pablo le está escribiendo una carta aquí a la iglesia de Éfeso, a los hermanos de la iglesia de Éfeso. La Biblia no lo registra en ningún lado, pero quizá algún hermano de esos que tienen un amplio don de la comunicación fue y le dijo: Pablo, mijo, allá en la iglesia hay algunos hermanos que son ladrones, hay otros que son mentirosos y hay otros que tienen una ira terrible, pero hay unos que son ladrones. Y Pablo dice: ¿cómo así que ustedes están robando? Ustedes no tienen que robar más. Si ustedes, cuando estaban vestidos del viejo hombre, eran ladrones, pues ahora no deben robar, sino que tienen más bien que compartir lo que Dios les dé. Mire, estos principios aplican no solo para el ladrón nocturno, no solo para el que está acechando en la noche mirando qué ventana o qué puerta está abierta para entrar y robar, sino que para el que comete cualquier tipo de fraude. Veamos unos pasajes. Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11, el versículo 1. El peso falso, aquí le está hablando a los comerciantes, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Ahora leamos el capítulo 20 de ese mismo libro de Proverbios. 23. Dice: abominación a Jehová, abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. Robar es prestar servicios de mala calidad, sin calidad. Entonces, no sé, pensemos que en la iglesia hay un hermano que es maestro de construcción, y me perdona el hermano Dioselín porque usted es un gran maestro de construcción y yo sé que no hace esto, pero pensemos que hay un hermano que es maestro de construcción, o un hermano, no, una persona que viene de la iglesia que parece ser cristiana, pero cuando está en obra, entonces le rebaja la cantidad de elementos, por ejemplo, al cemento, al concreto, a la calidad del hierro, ¿cierto? Y el propietario de la vivienda está convencido que le están construyendo su casa de la forma correcta, ¿cierto? Este está alterando, está robando en realidad al propietario de ese predio, o bueno, no sé, el que está en la tienda, ¿cierto? El tendero que altera la balanza y entonces no vende 1 kilo, sino vende 800 gramos del producto. Pues es un ladrón, aunque venga a la iglesia, aunque predique, y si se muere cometiendo ese pecado, se va a condenar. Número 2, el pago austero a los empleados.
Mire, no pagarles la seguridad social, no pagarles un salario honesto, un salario debido, abusar mire, esto es clásico. A usted lo contratan y le dice: usted va a trabajar de 6 de la mañana, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y cuando el reloj marca las 6 de la tarde, usted ya está preparado para irse a su casa a descansar, pero el reloj del jefe no marca todavía las 6. Eso es una cosa extraña, ¿sí? Eso es una cosa extraña. Entonces, usted, su reloj ya va en las 6:20, pero el reloj del jefe no ha llegado a las 6. Esta mañana hablaba con Juanito y Juanito me decía: yo supuestamente salgo a las 8, pero cuando son las 8 hasta ahora empiezan a cerrar el negocio donde yo trabajo y voy saliendo a las 9. Pues eso es robar. Eso es robar porque usted ha dado, además es mentir, ¿no? Porque cuando contrató al empleado, usted le dijo que iba a salir a las 6. Pues si no lo va a dejar salir a las 6, dígale: no, mijo, va a salir a las 8, pero le voy a pagar sus horas extras, porque no soy un ladrón, porque soy honesto. Mire este pasaje que está en Santiago. Santiago 5, capítulo 5, el versículo 4. Y mira el título que tiene ese pasaje: contra los ricos opresores. Y dice el 4: he aquí, clama el jornal de los obreros, los empleados que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Aquí está poniendo un ejemplo de los que tienen dinero, de los ricos, y están diciendo: ustedes son ricos y tienen plata y tienen muchos empleados, pero están robando a sus empleados, y sus empleados claman porque no tienen cómo satisfacer todas sus necesidades, porque usted está tacaño con lo que le paga, porque usted no le paga la seguridad social a sus empleados. Mire, yo tengo una compañera de trabajo que ella contrata empleada de servicio y es tan correcta con el pago de los parafiscales de esa empleada. Y un día me senté yo con ella y estaba haciendo cuentas, y llamó a la que hace todo el proceso de seguridad social de nosotros para que le ayudara a liquidar eso. Y yo me acerqué y le dije: ¿qué está haciendo? Me dijo: no, estoy haciendo la liquidación de lo que tiene que ver con mi empleada mensual de salud y pensión y ARL y todo eso. Y yo le dije: ¿y ella trabaja en su casa todos los días? Me dijo: no, ella trabaja 3 días en la casa, pero yo sé que esa señora necesita su salud porque ella vive de lo que yo le pago. Me pareció tan honesta y tan correcta. Creo que incluso muchos cristianos que tienen sus negocios no lo hacen. Pues aquí la Biblia dice que el que es austero en el pago de los salarios a sus empleados es un ladrón. Es un ladrón también el que no paga las deudas. Mira este pasaje tan precioso que está en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, el versículo 7. Dice: pagad a todos lo que debéis, a todos. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Aquí le está diciendo: usted hizo un contrato con Celsia y con Alcanos y con Urbes, aunque no le guste cómo le cobran los servicios, pues páguelos, porque si usted no los paga es un ladrón. Al que tributa o tributo, dice el pasaje. Usted no paga el impuesto predial, ay no, porque eso es mucha plata. La Biblia dice que si usted no lo paga es un ladrón. Esto es duro, ¿cierto? Mire, el arriendo. Algunos no pagan el arriendo. Pues si no paga usted el arriendo, es un ladrón. Nosotros vivimos a veces como inconformes con algunos de los arrendatarios de mi papá, porque la gente considera que porque él es pastor y predica la Biblia y dirige una iglesia, lo puede robar. Y entonces él, por guardar su testimonio, bueno, no hace la justicia humana que debería hacer, ¿sí? Porque
Porque al hombre sin Cristo no le importa no pagar el arriendo, irse debiendo meses, irse debiendo servicios públicos y todo ese tipo de cosas. Y a veces en la iglesia hay gente que no paga el arriendo, pudiendo hacerlo. Otros no pueden hacerlo y vienen y dicen, pastor, ayúdeme. Y entonces se le ayuda y cumple con la ley de ser honesto y verdadero delante de los ojos de Dios. Miren, ¿qué diferencia hay entre robar en la noche a una casa, entrar a una casa que no es nuestra y robar y no pagar los servicios públicos? ¿Qué diferencia hay en eso? ¿Qué diferencia hay entre entrar de noche a una casa y robar y no pagarle los salarios completos a los empleados? Para Dios, a los ojos de Dios, es exactamente igual. Somos vistos como ladrones. Mire, no dar para el servicio del templo es robar. Malaquías 3:8 dice que han robado al Señor. Bueno, Dios nos da tantas cosas, ¿cierto? Todos los días Dios nos está dando. Y cuando nos llega el diezmo, el sueldo, nos duele dar. Nos duele dar para la iglesia, para el bienestar de la iglesia, para la ayuda de todo lo que hacemos. Nosotros nunca pedimos dinero acá. Jamás usted encuentra al pastor aquí pidiendo. Pero lo poco que entra a la iglesia es para el sostenimiento, el funcionamiento de este templo, de esta iglesia, para pagar los servicios. A veces ni siquiera hay para pagarle el salario a él. Pero el que da su diezmo, Dios puede mirar su corazón como un corazón de alguien que es verdadero y que es honesto. Aquí hay una recomendación para los que han robado. Y dice el pasaje, volvamos a Efesios: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Esa es la solución. Miren, ni siquiera pida, trabaje. Escuchaba una predicación esta mañana de uno de mis preferidos teólogos, y él decía, mire, utilice todas sus habilidades. Si no tiene trabajo, utilice todas sus habilidades. Piense en las capacidades que Dios le ha dado, invéntese algo. Si usted es bueno para la cocina, entonces haga postres y venda. Haga algo, invéntese algo. Porque lo que Dios le ha dado a usted, las capacidades que Dios le ha dado, es precisamente para eso. Entonces aprovéchelas. Y Dios no lo va a desamparar. Dice acá, trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Porque es que hay trabajos que no son buenos. Una de las características del trabajo es que produce cansancio. El narcotraficante también se cansa, el ladrón también se cansa, ¿cierto? Eso es un trabajo. Pero aquí dice, haciendo con sus manos lo que es bueno, el buen trabajo, el trabajo verdadero, el trabajo honesto. Haciendo, la palabra haciendo acá es copiado, que significa aplicar esfuerzo y fatigarse. Eso es lo que significa el trabajo. El trabajo es una acción buena que provee dinero de la mejor manera, pero que se logra a través del esfuerzo y la fatiga. Así que no es fácil. Y Pablo le dice aquí, trabaje, esfuércese y fatigue, y cuando reciba, comparta. Comparta. Mire, Pablo dio ejemplo de esto. Pablo estaba hablando aquí con toda la moral. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 9. Dice Pablo, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Lo describe como lo traduce el griego. Como trabajando de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Pablo está diciendo, yo fui y les prediqué el evangelio, pero ustedes saben que yo trabajé y me esforcé también. Pablo vendía carpas, hacía carpas y vendía. Leamos otro pasaje, el capítulo 4, más adelante, el versículo 11.
Habla Pablo aquí de la vida que agrada a Dios y dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que hemos mandado. Pablo está hablando sobre el trabajo, sobre el uso correcto del trabajo, pero ha sido ejemplar en ello. Y el fin del trabajo es, primero, compartir con el que padece necesidad, sino que trabaje con sus manos para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Un principio que aprendí de Ruth es ese. Un día me dijo Juan, mire, cuando usted le llegue su sueldo, usted saque su diezmo. Eso no, lo aprendimos desde niños. A nosotros nos llega el sueldo y antes de comprar cualquier cosa, de sacar, de hacer, lo primero que hacemos es dar el diezmo. Y me dijo, después de que usted dé el diezmo, entonces antes de que usted empiece a gastar su dinero en el mercado, en los servicios, en la casa, en todo lo que usted tiene que pagar, antes de eso, porque si lo hace después no le va a quedar, saque una parte y haga un mercado o dele una ofrenda a alguien o lo que sea, comparta. Y usted va a comprobar el Señor cómo lo bendice. Me lo enseñó ella. Y en realidad que sí es así. Y Pablo está diciendo aquí que compartamos con el que padece necesidad, no con cualquiera. Bueno, no está mal que usted comparta con cualquiera, pero hay algunos que en realidad tienen necesidad. Y un comentarista decía, mire, si en la iglesia hay un hermano que no tiene trabajo y ese mes no tiene cómo pagar el arriendo, de pronto se sienta tentado a irse de esa vivienda y dejar el arriendo en deuda. Y entonces está pecando como ladrón. Y usted que tiene trabajo, ayúdele a ese hermano para que tenga con qué satisfacer su necesidad. Tiene sentido lo que está enseñando Pablo acá. Número 2, el fin del trabajo es para sustentarnos. Primera de Tesalonicenses 3:10. Primera de Tesalonicenses 3:10 dice: ¿Lo tengo mal? Creo que ese pasaje lo tengo mal. ¿Será segunda? Sí, segunda de Tesalonicenses 3:10. Leamos desde el 8, dice: ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Pablo no era rico y era en cierta forma nómada, iba de un lado a otro, pero trabajaba. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros a nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Si usted quiere lograr cosas, quiere tener cosas, pues trabaje, no espere que la regalen, trabaje. Porque el que no quiere trabajar, pues tampoco tenga nada, tampoco coma. El trabajo es para sustentarnos. Y número 3, y termino con esto, el tercer fin del trabajo es para dar testimonio de ser un cristiano verdadero. Este pasaje es hermoso. Primera de Timoteo capítulo 5. Primera de Timoteo capítulo 5, el versículo 8. Mira este pasaje. Porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Uy, ese versículo es duro. Si usted no trabaja y no tiene la capacidad de llevar el sustento a su casa, para la comida, para los servicios, para el arriendo, aquí dice: ha negado la fe. Es como un incrédulo, es como un impío. Duro eso, ¿cierto? Tenemos que trabajar para compartir con el que tiene necesidad, para sustentarnos y para dar testimonio de que somos cristianos verdaderos. No terminé. Falta hablar sobre el uso inadecuado de la lengua, el desinterés por la salvación y unas conductas contrarias al amor de Cristo.
Yo espero que el pastor me dé oportunidad dentro de 8 días para terminar este bosquejo. Señor, te damos muchísimas gracias en esta noche por tu palabra, que es hermosa, Señor, que es emocionante predicarla y leerla y estudiarla, que, bueno, quisiéramos, o yo quisiera pasar más tiempo aquí hablando de tu palabra, Señor, pero no podemos. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque sin duda que somos confrontados, Señor, con estos pecados que parecen tan comunes, Señor, que incluso ni consideramos como pecados, Padre. Perdónanos porque quizá hemos fallado, Señor, en muchos de estos sentidos. Y no queremos ser cristianos que no te tengan a ti en el corazón. Queremos ser cristianos verdaderos, nacidos de nuevo, vestidos del nuevo hombre y despojados del viejo, Señor. Creados según tu palabra, según el diseño divino, Señor, para la salvación. Aquí estamos nosotros y te entregamos nuestra vida, Padre bueno, en esta noche. Tú que has sido maravilloso, tú que has sido misericordioso, tú que has sido poderoso en todas las cosas, bendito Señor. Amén y amén.